Buenas tardes desde una vez más el canal de Geopolítica e Información de Economía y Geopolítica. Hoy vamos a hablar de un episodio muy importante en geopolítica que ha ocurrido no hace mucho, que es el famoso acuerdo, aquí lo tenéis, entre Ursula von der Leyen y Donald Trump. Más que un acuerdo, una sumisión, hincar la rodilla por parte de Ursula von der Leyen hacia el amo estadounidense. Es como si Europa estuviera gobernada por una oligarquía, una casta política oligarca, puesta a dedo por los intereses de Washington, de Wall Street, de los grandes fondos de inversión internacionales, Goldman Sachs, JP Morgan, Vanguard Group, BlackRock, estos grandes fondos de inversión que están detrás de Wall Street y que, en general, detrás del mundo globalista, anglo-globalista, sionista, y en el que Europa, no es como si fuera solamente un estado más de Estados Unidos, pues, o un protectorado colonial, prácticamente. Y por eso salen estos acuerdos tan miserables, tan desequilibrados. Porque al final, más que un acuerdo, parece un acuerdo descompensado, en el que solo hay un ganador y un perdedor. Claramente, que el ganador en este caso sería Donald Trump y Estados Unidos, y los grandes fondos de inversión y banqueros que están detrás del gobierno de Estados Unidos, y evidentemente un perdedor que es Europa. Vamos a hablar de los puntos principales del acuerdo y los vamos a resumir rápidamente. Por un lado, tenemos que por lo que hace, o sea, en referencia a los consumidores estadounidenses, pierden porque, claro, el acuerdo consiste en un arancel del 15% de los productos europeos que se venden en Estados Unidos y del 2,5% de los productos estadounidenses que se venden en Europa. Bien, pues evidentemente los europeos ganamos, pero claro, lo que haremos es consumir y comprar solamente o tender a consumir productos norteamericanos. Eso en parte es pan para hoy y hambre para mañana, porque a corto plazo dices, muy bien, así me podré comprar mi Chevrolet o un Ford a un precio más económico, pero después lo que estás haciendo al final es hundir nuestra industria, o sea, las empresas que fabrican aquí en Europa y que nos dan trabajo a nosotros, que nos dan de comer a nosotros al final. Pues por lo que hace referencia al acuerdo, vemos que los consumidores estadounidenses pierden, porque claro, tendrán que pagar los precios de los productos europeos mucho más caros, con el 15% del arancel añadido. Después tenemos que los mercados ganan, porque claro, en cierto modo, si hasta ahora los aranceles de Europa estaban al 30% y se han bajado y han reducido al 15%, supuestamente es como una especie de alivio, como si de alguna forma se hubiera oxigenado, aliviado un poco, digamos, el intercambio internacional. Pero, y por este mismo motivo, digamos que los mercados desde Wall Street se notaron un poco más favorables al haber llegado a este acuerdo. Después vemos que una Comisión Europea, que básicamente en Europa hay una cohesión que pierde, y es normal, es lógico, porque sale Ursula von der Leyen llegando a un acuerdo totalmente desfavorable para Europa y los 27, y en el que prácticamente no ganamos nada, los europeos solamente perdemos, y además es que ha llegado a este acuerdo sin el consenso previo de los europeos y de los 27, como si ella fuera la dueña, ama y señora de toda Europa y no tuviera que preguntar ni consultar nada porque ya me dirás tú quién ha elegido a Ursula von der Leyen. Yo no he votado nunca para Ursula von der Leyen como presidente de la Comisión Europea para que después me represente a mí haciendo y llegando a acuerdos tan importantes como este con Donald Trump, con Estados Unidos y la economía estadounidense. Ni yo ni vosotros. O sea, realmente la presidenta de la Comisión Europea es una dictadora porque no ha sido elegida democráticamente mediante votos y ha sido elegida mediante votos de una serie de partidos políticos que están en el Parlamento Europeo, lo cual no me parece nada democrático a pesar de ser Europa. Prácticamente, al final, es como si fuera una dictadora. Bien, pues seguimos con los puntos del acuerdo. Los fabricantes de automóviles en Alemania pierden. Normal. Si vale, estamos hablando de que los aranceles bajan del 30 al 15%, pero siguen habiendo aranceles y bastante altos, por cierto. El 15% no son aranceles que sean para tirar cohetes. De hecho, ya ciertos representantes de la industria automotriz alemana ya están anunciando que a pesar de llegar a este acuerdo, habrá digamos que la industria automotriz europea va a tener que pagar millones y un coste económico bastante alto por culpa precisamente de llegar a este mal acuerdo. Después tenemos que los fabricantes de automóviles de Estados Unidos ganan. Bueno, eso es lógico. O sea, los consumidores estadounidenses pierden, pero sin embargo los fabricantes de automóviles estadounidenses ganan de una manera parcial, porque después Donald Trump
hay ciertos productos que no se fabrican en Estados Unidos, que se fabrican en suministradores que suministran a Estados Unidos como México, y Donald Trump y Estados Unidos le ponen un arancel, y no precisamente irrisorio, bastante elevado a los productos fabricados de la industria automotriz que vende México a Estados Unidos. Y bueno, y después, a pesar de haber llegado a este acuerdo irrisorio con los europeos, los fabricantes de automóviles estadounidenses muy probablemente seguirán fabricando caro por culpa de los aranceles que aplica Estados Unidos a los países proveedores, como pues, es el caso de México. Entonces, bueno, sí que es verdad que en cierto modo a priori van a ganar los fabricantes de autos de Estados Unidos, pero de manera parcial, no de manera absoluta. Y después la industria farmacéutica europea pierde, claro, lógicamente, si los productos farmacéuticos se siguen vendiendo con arancel, pues la verdad es que no hemos quitado el problema. Y finalmente la energía estadounidense gana. Bien, la energía estadounidense, Europa tendrá que gastar y comprar 750.000 millones en energía estadounidense, en cuanto antes de la guerra de Ucrania podíamos conseguir la misma cantidad de energía a 4 veces mucho más económica y barata gracias a los acuerdos que teníamos con Rusia y a la compra de energía que teníamos con Rusia. Pero con la guerra de Rusia-Ucrania, por lo visto, los líderes europeos se giraron en banda, a pesar de que Putin quería negociar y llegar a un acuerdo, que no estoy justificando en ningún momento, no estoy justificando a Putin y las decisiones de Putin con la guerra de Ucrania, pero sí que es verdad que los líderes europeos se giraron en banda, no le permitieron negociar y hubiéramos podido intentar, si hubiéramos tenido otro tipo de políticos, no como los que tenemos, que parecen monos y que, una de dos, o parecen monos súper estúpidos, que hasta un mono sería más inteligente, como por ejemplo ya estamos viendo con este tipo de acuerdos, hasta cualquier persona de cualquier nivel intelectual llegaría a acuerdos más inteligentes que los que llega esta persona, Ursula von der Leyen, parece mentira, pero no, no creo que sea una razón de estupidez, yo creo que simplemente estos políticos, estos líderes que hay como Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Starmer en Inglaterra, son políticos que están puestos a dedo por la oligarquía de Wall Street para preservar los intereses de Estados Unidos en Europa como un protectorado colonial, para así garantizar el suministro y el expolio de todos los recursos de Europa hacia Estados Unidos. Precisamente por eso están actuando así, en contra de los intereses de Europa y de todo el pueblo europeo. Y bueno, y entonces, por esta misma razón, llegamos y estamos viendo desastres como el de este acuerdo que ha llegado Ursula von der Leyen. Hay personas de referencia en Internet como La Calle, que anuncia bombo que este tipo de acuerdo pues será un buen acuerdo. Daniel Lacalle, no Lacayo, sino Daniel Lacalle anuncia que este tipo de acuerdo pues será un buen acuerdo. Yo no estoy para nada de acuerdo, como estáis viendo. Claro, él a lo mejor, como tiene intereses con tema de inversión y tal, pues a lo mejor pues le interesa. Él debe tener seguramente intereses económicos y de inversión con este tipo de fondos de inversión y de la bolsa, en las que se ven favorecidos. Y bueno, luego también por eso vemos titulares como si Trump dijera que es el presidente de la Unión Europea. Incluso él mismo se está riendo de todos los europeos. No me extraña con este tipo de acuerdos, no me extraña que gente como Donald Trump pues esté diciendo eso y se esté riendo a la cara de todos los europeos. Pero es que no me extraña, no hay ninguna reacción por parte del pueblo europeo, estamos dormidos y en cambio, y además vemos cómo los políticos europeos están trabajando siempre en contra de los intereses de los europeos desde el año 2020, desde la época del COVID ya empezaron, y no hacen absolutamente nada para frenar este tipo de desastres. Porque, por ejemplo, si ahora mismo siguiéramos con el suministro energético barato del gas ruso, los productos europeos seguirían siendo competitivos, económicos, a nivel internacional se venderían a países como China, a la India o a mercados emergentes, y si Estados Unidos nos pusiera aranceles, pues no nos tendría que preocupar, nos atraería al pairo. ¿Por qué? Porque lo que podríamos hacer es responder con aranceles también y vender nuestros productos a otros mercados, en vez de venderlos al mercado estadounidense. Y tender a venderlos más, pues, por ejemplo, hacia China, hacia la India, por ejemplo, que es un mercado emergente, hacia Rusia, sin tener que estar enemistados con Rusia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque seguiríamos teniendo un suministro de energía barata y económica. Y ahora, desafortunadamente, pues no. Y encima, además, pues bueno, vemos cosas como que Estados Unidos ya incluso se ha reconocido que Estados Unidos fue quien volatilizó el Nord Stream. Y, sin embargo, seguimos con acuerdos que arruinan, que sumisan, que nos están
humillando a los europeos sin hacer absolutamente nada como reacción contra todo esto. Yo, para empezar, lo que haría, ya insisto claramente, haría un giro de 180 grados. Es decir, tú quieres ponernos aranceles, nosotros te ponemos aranceles a ti. ¿Se ponen, digamos, aún más duros con nosotros? Bien, pues nosotros nos ponemos más duros también. Y hay margen para actuar. Podríamos, por ejemplo, amenazarles con cobrarles una cuota o un arancel muy caro y muy costoso por todas las bases militares que tienen en Europa, que no son pocas. ¿Por qué queremos esas bases militares de Estados Unidos en Europa? ¿Los europeos no nos podemos defender por nosotros mismos? ¿Rusia es acaso una amenaza? ¿En verdad? No es ninguna amenaza. Rusia ni demográficamente ni militarmente tiene la capacidad de invadir toda Europa, por favor. Es que es de sentido común, hay cosas de sentido común. Y hay más margen para actuar. Si se ponen aún más tontos, aunque por más que diga Donald Trump y todo lo que quieran, la OTAN al final es una entidad militar que es claramente imperial de cara a Estados Unidos para ejecutar su imperio a nivel mundial. Pues le podríamos amenazar con salir, por ejemplo, de la OTAN. Que todos los 27, pues en su mayoría salieran de la OTAN. Y incluso le podríamos forcetear más, presionándole con que los países europeos podrían, ¿por qué no?, hacer un giro diplomático y político e incluso militar más favorable hacia Rusia y China, ya que nuestro supuesto aliado y amigo, que es Estados Unidos, nos está presionando y atacando de esta manera. A ver si al final resultará que Estados Unidos no es ningún amigo, sino más bien un enemigo. Yo claramente cada vez me doy más cuenta con este tipo de acuerdos y este tipo de políticas que al final lo que está haciendo Estados Unidos es más atacar a Europa e intentar arruinar a Europa que a nadie más. Más que incluso China. Aunque Estados Unidos diga que no, que su objetivo principal es China o Rusia, yo veo más que con todo este tipo de datos, acuerdos y cosas que vemos desde un punto de vista pragmático y real, que está más Estados Unidos actuando en contra de Europa que nadie más, que de ninguna otra potencia. Y lo veo no solamente con este tipo de acuerdo. Esto ha sido una consecuencia. A raíz de todo eso ya empezó, pues, por ejemplo, con la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania que provocó Estados Unidos a base de alientar a Ucrania para que provocar a Ucrania militarmente a Rusia. Y Europa, pues lo que debería haber hecho, evidentemente, es llegar a un acuerdo diplomático con Rusia y frenar esta maldita guerra que al final no es más que una sangría humana, carnicería y además un derroche, una derrama de dinero público por parte de todos los contribuyentes europeos. ¿Y hasta cuándo llegaremos? Pues eso depende de ti, de vosotros. Yo, por mi parte, contribuyo con mi granito de arena a base de informar y hacer este tipo de informativos, que la verdad es que tampoco es mi gusto, pero al final veo que llegamos a un punto que ya no se puede aguantar más y de alguna forma tengo que contribuir a hacer saber todo esto. Y bueno, este tipo de políticos que trabajan para este tipo de intereses que no van precisamente a favor de Europa, seguirán trabajando en la sombra, como veis, en contra de los intereses de los europeos y seguirán arruinando los bolsillos de los europeos hasta que nosotros salgamos, reaccionamos y digamos basta. Si no decimos basta y no reaccionamos, ellos seguirán saqueándonos, seguirán expoliándonos. Porque al final, no olvidéis que Europa es una oligarquía de una serie de políticos que están puestos a dedo por el mundo anglo-sionista. La Unión Europea no fue más que un invento político, un protectorado colonial creado por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que en ese momento eran Estados Unidos e Inglaterra, para asegurar los intereses económicos de estos. Y los políticos que pusieron para gobernar Europa eran unos políticos puestos a dedo por ellos. ¿Hasta cuándo más tendremos que aguantar esto? ¿Hasta cuándo más tendremos que aguantar y ver cómo la cuerda se estira? ¿Hasta que se rompa del todo? Pues eso depende de vosotros, de ti y de vosotros, de nadie más. Dependerá de nuestra reacción, de si al final despertamos los europeos y salimos con una reacción para cambiar esto. Sin más, os dejo y nos vemos en el próximo episodio.